Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy la profesora Carolina Campos, productora de este podcast. Mónica Ordóñez es arquitecta egresada de la Universidad de Costa Rica. Es máster en vivienda y equipamiento social y hace aproximadamente 3 años es docente en la Facultad de Arquitectura. Como muchas personas docentes, enfrentó dificultades y miedos en sus inicios. En este episodio, comparte sus aprendizajes y reflexiones sobre la utilización de la técnica Scamper como parte de una estrategia didáctica en un curso de diseño. Gracias, agradezco la oportunidad de estar acá. Ha sido todo un privilegio, en realidad, la invitación. Agradezco mucho, ¿verdad?, a la universidad por la oportunidad de llevar este curso, ¿verdad?, que nos da didáctica universitaria, que es tan importante en realidad para nosotros los que somos profesionales y que la universidad nos brinda la oportunidad de compartir con los estudiantes nuestros conocimientos. Bueno, yo realicé mis estudios universitarios en la carrera de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Hice primeramente la licenciatura y después trabajé un tiempo y unos 8 años después regresé y hice una maestría en vivienda y equipamiento social y luego continué, trabajando, y hace aproximadamente 3 años la Escuela de Arquitectura me invitó a participar como docente para el curso de taller de diseño. Entonces ahí volví a regresar a la universidad. Estos inicios como docente fue un poco rápido, porque en realidad mi contratación fue a raíz de que creo que había un faltante de profesores en la escuela. Fue como una contratación veloz, no me dio como mucho chance ni siquiera como de refrescar o preparar o algo así, ¿verdad? Sino que fue como casi como que llegar y dar clases. Fue todo un reto porque, como bien dice, es muy diferente, ¿verdad?, trabajar en un medio de diseño y de construcción, ¿verdad? Es totalmente un ambiente distinto, ¿verdad?, al ambiente académico. Fue regresar como a la parte más conceptual, porque cuando yo ingresé a dar clases en la U, ingresé al primer taller que se imparte en la escuela, ¿verdad? Entonces es básicamente donde se comienzan como a impartir las bases y los conceptos, ¿verdad? Me tocó leer muchísimo, refrescar muchísimo, todo, porque ya cuando uno tiene mucho tiempo de trabajar, uno ha interiorizado los conceptos y los conocimientos y ya no los tiene como tan vívidos como para transmitirlos o enseñarlos, ¿verdad? Más uno los practica. Y también adaptarme, a compartir con jóvenes, ¿verdad? Porque también, el medio de trabajo y obviamente es con adultos. Y pues tratar con jóvenes es como completamente distinto, ¿verdad? Empezar a entender y a observar y a escuchar los consejos de los otros profesores con los que me tocó, comenzar. Muchos de ellos habían sido mis profesores cuando yo estuve estudiando, entonces fue como bastante emotivo para mí, ¿verdad? Compartir con ellos como en otro contexto, ¿verdad? Claramente cuando yo estudié la forma de enseñanza era muy diferente ahora, ¿verdad? Era más magistral, era un ambiente más de que teníamos que resolver todo nosotros mismos, por nosotros mismos. No existía, tanta información disponible digitalmente, ¿verdad? Apenas eso estaba comenzando.
ahora es como muy diferente, ¿verdad? Ahora todo es muy accesible, entonces todas estas cosas hacen como una gran diferencia en cómo uno veía como estudiante, digamos, a los docentes. Cuando empezaste a trabajar como docente, ¿tuviste alguna guía, alguna asesoría de parte de alguna instancia docente en la U? Cuando yo comencé a trabajar, digamos que no tuve ninguna preparación que me brindara la escuela, la unidad académica o no sé, o la universidad en general. Tuve un compañero que fue profesor mío incluso cuando yo estaba ingresando a carrera, ¿verdad? Que me empezó a enseñar cómo era que se evaluaba, qué había que hacer, cómo colocar las notas, con qué criterios evaluar, ¿verdad? Me tocó a mí ingresar, digamos, en el año en que volvió a la normalidad, digamos, las clases presenciales después de la pandemia. Entonces también la escuela estaba como en un momento de ajuste. Como que no solo yo estaba como medio desubicada, sino que era como algo en general, ¿verdad? La forma de relacionarse, ¿verdad? Les costaba mucho hablar, interactuar. En ese taller en particular hubo que trabajar mucho en volver a formar, digamos, o fomentar el trabajo en grupo, que en la arquitectura es súper importante. Hubo que trabajar mucho en esa parte, porque ellos ya no estaban acostumbrados a relacionarse con tanta gente y realmente es increíble, pero les costaba bastante. No participaban, ¿verdad? Entonces fue como un momento ahí como crítico y a mí me tocó, digamos, iniciar ahí. El arquitecto Sergio Álvarez fue una persona que me ayudó muchísimo. Me tocó, digamos, hacer las revisiones en conjunto con él y ya me tocó evaluar junto con él. Y eso me ayudó muchísimo porque él tenía una forma de enseñar, ya él sí había llevado como preparación didáctica, incluso él tenía un doctorado, ¿verdad?, en enseñanza y eso, y entonces ya fue muy diferente, digamos, fue como de pasar de algo como más técnico, ¿verdad?, ya algo más docente. Y entonces de él aprendí yo que en realidad evaluamos el proceso de aprendizaje y no tanto los productos, ¿verdad? Si evaluáramos el producto podemos ser demasiado drásticos y no estamos viendo que lo que es realmente importante, que es el proceso de aprendizaje y todas las habilidades que está desarrollando el estudiante. Entonces de él aprendí eso. Y ya después tuve la oportunidad de matricular este curso de didáctica universitaria que definitivamente fue como abrir los ojos a un mundo diferente. Una de las cosas que más me impactó, digamos, del curso es el entender que es tan importante el estado emocional del docente, que a veces nosotros tratamos como de que eso no afecte, ¿verdad? Como dejar eso de lado y bueno, ahora estoy en la U y ahora estoy con los estudiantes y ya no pienso en nada, pero realmente eso sí se transmite. En la conexión con los estudiantes y en la relación con ellos, eso me imagino se siente, porque ahora que soy más consciente, digamos, incluso eso me ha permitido actuar diferente con ellos, estar más relajada, ¿verdad? No como yo sí era las que pensaba que, uy, tengo que saberlo todo y no lo sé todo, ¿verdad? Y eso me daba como mucho temor y muchas veces me cohibía y ver que realmente, sí, pues sí, somos personas. Eso me relajó un montón y creo que, digamos, a lo largo del semestre, que yo también cambié como esa actitud en la clase, fue como más fácil el poder relacionarme con los estudiantes y ahí sí descubrí que aunque sean muchos, uno realmente sí puede llegar a tener como una pequeña conexión con ellos, ¿verdad? No es tan corto el tiempo porque nosotros tenemos 3 talleres, son 3 semestres, entonces es un año y medio. Pero sí darme cuenta de que sí se puede generar vínculo y que sí se puede generar, ¿verdad? Esa relación tan importante de profesor-alumno, ¿verdad? De confianza, el espacio seguro. Estás escuchando Bedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Bueno, yo siempre doy un poquito de contexto cuando hablamos sobre las estrategias didácticas, ¿verdad? Que se desprenden que son el centro de este curso de didáctica universitaria, donde lo que se quiere es dar a los docentes una pincelada de la gran pintura que es el ejercicio docente, ¿verdad? Que viene desde aspectos epistemológicos, filosóficos, etcétera, ¿verdad? Pero en este curso lo que damos es como una pincelada, una pasada de muchos aspectos que hay que tomar en cuenta del currículum, de la evaluación, de la actitud, de la parte psicológica, emocional, etcétera, del contexto también. Y lo que hacemos en este curso también es el diseño y desarrollo de una estrategia didáctica, que es como un conjunto de pasos planificados, pensados, para hacer algo que muchas veces los docentes ya hacen en realidad, ¿verdad? Que es como la actividad, decimos muchas veces, o la dinámica, o el juego, ¿verdad? Para enseñarles determinado contenido o determinado procedimiento. ¿Qué estrategia me sirve o puedo seguir y les sirve a estos estudiantes para aprender este contenido? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué necesitamos? Entonces se le pide al estudiantado, en este caso ustedes los docentes, ¿verdad?, que analicen su curso, que analicen el grupo, que analicen también los contenidos, seleccionen un contenido y a partir de este diseñen una estrategia didáctica que mejor se adapte a las condiciones previamente analizadas. Entonces, si gustas, nos comentas un poco sobre todos los aspectos importantes del desarrollo de esta estrategia didáctica. Ok, bueno, nosotros en el taller avanzado tenemos, como dije antes, 3 grupos en 3 niveles distintos: taller 6, taller 7 y taller 8. Como es una alta cantidad de estudiantes, ¿verdad? Esos grupos se dividen en subgrupos, ¿verdad? Que se le asignan a cada profesor de alrededor de 15 y 16 estudiantes, para dar como un acompañamiento al desarrollo de proyectos arquitectónicos en diferentes niveles de complejidad. Entonces, en realidad el grupo es bastante variado, ¿verdad? Tanto en proyectos como en niveles de complejidad, y dar acompañamiento. Entonces, ahí sí es casi que obligatorio el trabajo individualizado. Lo que a lo largo, digamos, de todo este tiempo yo había notado es que había como un punto, digamos, en que los estudiantes siempre se quedaban pegados en el desarrollo del proyecto. Ellos hacen primero una parte investigativa, conceptual, ¿verdad? Donde ellos proponen el proyecto que se va a realizar, porque nosotros trabajamos mucho, digamos, la metodología constructivista, ¿verdad? Donde ellos son muy activos, entonces se les da una problemática, una zona, y entonces ellos tienen que empezar a investigar, tienen que proponer proyecto, tienen que hacer un plan maestro de desarrollo, ¿verdad? Donde se ubican todos los proyectos propuestos. Ellos tienen que actuar casi que como una oficina de arquitectura, ¿verdad? Entonces, de ahí se desprenden los proyectos que ellos desarrollan. Pero pasar de esa parte, ¿verdad? De hacer una propuesta grupal a la parte individual, cuando ellos ya tienen que traducir toda esa información a un proyecto, ¿verdad? Generalmente ahí hay como una pega, digamos, que el pasar como a todos estos conceptos, digamos, como más a nivel como conceptual, más a nivel de teoría, ¿verdad? Y pasarlos ya como a la materialización de un proyecto, ahí a ellos les cuesta un poco porque tienen como varias limitantes. La limitante, digamos, de tener que integrar todos los conocimientos que traen, digamos, de la parte que es meramente teórica, ¿verdad? Implementarlo a la práctica y tras de eso tener que tener como tal vez una idea, ¿verdad? De espacialidad o de volumetría, ¿verdad? Y tener que traducirla a la realidad a veces les cuesta porque tal vez es difícil como ensamblar todos esos componentes como, ¿verdad? En un objeto, por decirlo así. En esa transferencia, digamos, de pasar de esa parte teórica a la parte material del proyecto, ¿verdad? Es donde generalmente hay un momento que hay como un bloqueo creativo porque ellos se abruman, ¿verdad? Se estresan porque entonces ya viene como que tienen que montarse en un rol de trabajo para poder sacar el proyecto a tiempo, ¿verdad? No se pueden atrasar mucho
Entonces tienen el tiempo ahí, ¿verdad? En contra, porque es un proceso que implica mucho trabajo de pensamiento, de horas invertidas, ¿verdad? Si ellos ya se quedan como muy pegados, les provoca más tensión, entonces más se bloquean y más dan vueltas sobre lo mismo y menos consolidan sus ideas. A raíz de eso, traté de buscar como una estrategia didáctica que ayudara como a superar ese bloqueo. Cuando vimos los videos, digamos, que nos recomendó en la clase, digamos, que tenía que ver con estas estrategias, yo vi varias cosas que me interesaron. Vi estrategias donde los estudiantes, digamos, desarrollaban como un producto, intercambiaban, ¿verdad? Y entonces yo empecé a notar que, en todas las estrategias siempre decían que lo más importante era que ellos trabajaban en grupo, que ellos, entre ellos se revisaban, entre ellos veían cómo iba el avance. Entonces, después de eso, sumado al video de Jesús Guillén, ¿verdad? De la neuroeducación, que él hablaba de que eso es como un factor, digamos, súper importante para el aprendizaje, ¿verdad? La relación entre pares. Yo dije, bueno, cualquier estrategia didáctica que yo tenga que implementar, aunque no tenga esa parte, se la tengo que meter para que realmente genere, ¿verdad? Aprendizaje, ¿verdad? Entonces estuve buscando estrategias didácticas, investigando un poco para la parte de diseño, ¿verdad? Como que se hacía normalmente y salió ahí la famosa lluvia de ideas. Pero después vi que había en particular como un tipo de estrategia, digamos, didáctica que se llama el Scamper, que es una lluvia de ideas, pero aplicado al diseño porque no es libre, sino que es guiado. El Scamper, digamos, es un acrónimo, ¿verdad? Y cada letra significa una acción que se hace a un problema de diseño. Yo partiendo como de esa idea general dije, bueno, es muy importante que ellos tengan ya muy claro ese problema de diseño, o sea, que la estrategia didáctica se iba a tener que aplicar después de una evaluación para que ellos tuvieran ya claramente, digamos, a dónde era que ellos pues estaban flaqueando o estaban inseguros o el proyecto tenía, no sé, algo que corregir. Normalmente ellos exponen su proyecto y el profesor da una retroalimentación y los compañeros de ese subgrupo escuchan, ¿verdad? Pero yo lo hice distinto. Yo esta vez dije, bueno, yo voy a hacer una retroalimentación, pero antes dos compañeros van a hacer, digamos, actuar como docente, ¿verdad? Y van a darle una retroalimentación al estudiante. Incluso les di una lista de criterios, ¿verdad? Y resumida, ¿verdad? De lo que ellos podían comentar o en qué se tenían que enfocar. Y los estudiantes participaron súper contentos ahí, más bien incluso hasta más. Yo puse dos y ya después todos opinaban y todos. Se hizo una revisión muy bonita porque al final se hizo casi que en grupo. Y entonces el estudiante se fue como lleno de, no solo de cosas que tenían que corregir, sino también como de ideas que los mismos compañeros le brindaban. Ya tenía por ahí la primera parte, digamos, de esa estrategia, que era que ellos tuvieran claro, digamos, ese error o esa dificultad o esa traba que estaban teniendo con el proyecto. Después ya planifiqué la estrategia, digamos, esta de la aplicación del Scamper, ¿verdad? Que básicamente se basa en hacer 7 acciones: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner, digamos, en otro uso, eliminar o reordenar. Scamper, digamos, significa esas acciones. Entonces, por cada letra hay una acción. Y también se puede asignar, digamos, una pregunta detonadora para poner un ejemplo. Si, por ejemplo, la M, que significa modificar, ¿qué pasa si yo maximizo el espacio o más bien lo minimizo? De Dun Radio. Se puede todavía guiar más, no solo con la acción, sino con una pregunta detonadora, ¿verdad? Así lo planteé. Y después, cuando lo ejecuté, hice primero como una explicación, ¿verdad?, de la importancia de cambiar la forma en que vemos las dificultades, ¿verdad? Después los errores y después lo llevé como al diseño, que más bien eso es un generador potencial de ideas.
Cuando tenemos una traba, más bien en vez de estresarnos, deberíamos abordarlo como una oportunidad de generar nuevas ideas, porque en la práctica de la arquitectura así es. Cuando nos toca corregir cosas, cuando nos toca modificar, si lo hacemos a conciencia, realmente el proyecto queda mejor, porque nos obliga a como hilar demasiado delgado en ciertos aspectos, ¿verdad? De diseño, y generalmente los resultados son muchísimo mejores de los que ya teníamos, ¿verdad? Entonces un poco ahí yo conté experiencias personales, les pedí a ellos que contaran experiencias personales, si conocían o no del potencial que podía ser encontrar tal vez una dificultad en el proceso de diseño. Les pedí a cada uno que dijera esa dificultad que los tenía ahí como pegadillo y con el proceso. Básicamente que eran casi que las mismas cosas los que los estaban como preocupando, la topografía en donde estaba ubicado el proyecto, la normativa, que para unos de ellos que estaban desarrollando un proyecto con una normativa muy rígida, ¿verdad? El cómo poder hacer un proyecto, digamos, contemporáneo con una normativa tan rígida. Para otros era el sistema estructural, ¿verdad? Porque tal vez el proyecto implicaba un sistema estructural o constructivo que con ellos tal vez nunca habían trabajado, ¿verdad? Entonces, básicamente como que en esas tres líneas es que se movían esas dificultades. Después, entonces, lo que hice fue que los puse a aplicar el Scamper individualmente. Y cuando ya pasamos a esa segunda etapa, yo les di la instrucción de que si había alguna de esas letras que ellos habían aplicado que realmente había generado una idea que no les había convencido mucho, lo iban a trabajar en parejas y entonces ahí ya se unieron y ahí me di cuenta, digamos, que realmente el trabajo con pares es demasiado importante. Ya fue algo contundente, que definitivamente es demasiado importante para ellos eso. Fue increíble, ya entonces se pusieron a conversar, ya se dieron ideas, ya la interacción fue muchísimo más enriquecedora para ellos. La estrategia lo que me demostró fue la importancia para ellos del trabajo entre pares, ¿verdad? El trabajo guiado, eso sí, que fuera estructurado, que no, porque si no pierde mucho el tiempo, sino que ya fuera estructurado, con tiempo y entre pares. Les generó a ellos demasiadas ideas para poder salir, digamos, de ese bache, ¿verdad? Creativo, y sobre todo, digamos, el entender que todos viven como la misma situación, que ellos no son como los únicos que les está pasando eso, ¿verdad? Y que realmente a partir de generar un montón de ideas que pueden no ser tan importantes, sí salen ideas muy buenas que pueden ser realmente valiosas o que les pueden aportar mucho para su proceso de diseño. Fue muy bonito porque uno de esos estudiantes me dijo: profe, yo soy una persona súper estructurada. Y lo que me asombra de esto es que a pesar de que yo soy así él dijo así tan cerrado, ¿verdad? Y que todo tiene que ser como de una forma demasiado estructurada, esto me permitió realmente que dentro de esa estructura yo poder generar como ideas más libremente. Fue algo que yo no me esperé porque realmente nunca pensé en eso, ¿verdad? En que en las formas de pensamiento que tienen los estudiantes, en esa individualidad, yo no lo consideré en ningún momento y eso fue como algo que también me abrió los ojos de que es importante considerar, ¿verdad? Digamos, una de las cosas que dentro de la investigación yo descubrí es que el pensamiento paralelo que se desarrolla en estas estrategias, ¿verdad? Es algo que es común en todos, se manifiesta como de maneras distintas, pero que realmente todos tenemos la capacidad de desarrollarlo. Fue para mí muy exitoso por eso. Y realmente ellos ya querían que lo hiciéramos con todo el taller y yo, por Dios, son demasiados. Pero sí pienso que sería como más rico si son grupos de estudiantes, digamos, más grandecitos, para que ellos tengan todavía más interacción, ¿verdad? Y más opiniones y como que haya más ideas que se lanzan, ¿verdad? A cualquiera de estas acciones guiadas. Entonces pienso que yo le modificaría eso, sí, porque fijo la voy a volver a implementar en los próximos semestres. Sí, e incluso esto que decís sobre que la importancia de que socialicen las ideas y que reciban realimentación de otras personas y comentarios buenos y malos, porque de todo van a escuchar, ¿verdad? Y también el saber reaccionar a esos comentarios
va a ser un aprendizaje, cómo reciben esos comentarios también, ¿verdad? Incluso el ponerlos a hablar entre varias personas, pero que no siempre eso lo expongan. Como que a veces como profe uno siempre quiere que todo lo que hablen lo expongan y no es necesario. O sea, que ocurran esas conversaciones, aunque los profes no las escuchemos, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser omniscientes y estar en absolutamente todos los diálogos que se dan, pero que se den. Eso es lo importante, que se den, que surjan las ideas, aunque no nos las compartan, pero que ellos y ellas tengan esas vivencias. Sí, eso es cierto. Una de las cosas que comentaba un estudiante también era que él me dijo, profe, es que lo más chido es que de un montón de ideas malas que me salieron al hacer esto, dice, tuve un par que están muy buenas en realidad. Entonces, fue como una manera muy transparente, ¿verdad? De expresar los resultados, digamos, de esto, porque yo sé que muchas ideas, pues tal vez que se van a generar no son útiles, pero sí son un ejercicio mental, y el solo estar produciendo ideas va a ir generando, o sea, una estructura de pensamiento distinta, como el no bloquearme ante la dificultad, en buscar, digamos, formas de superarla. Entonces, que era básicamente como la intención y el objetivo, digamos, de esta estrategia que yo planteaba, que era como generar esas herramientas. Y una cosa que fue muy bonita, que ya eso fue como después, fue que cuando se hace la evaluación docente, digamos, del semestre, se hace siempre un conversatorio, digamos, pues, de la experiencia del semestre. Y varios de mis estudiantes hablaron de eso, de que era súper importante ese tipo de actividades y que ellos querían que realmente se implementaran porque les generaban herramientas. Y entonces, digamos, herramientas para ellos poder superar esos momentos críticos. Y yo creo que a veces nosotros en particular, digamos, en la forma en que están diseñados los cursos, ¿verdad? Es como que el taller es un lugar donde se ponen en práctica los conocimientos, digamos, que se adquieren en las otras materias, digamos, de la malla curricular. Pero a veces me he dado cuenta, y con eso fue así como demasiado también contundente o demostrativo, digamos, de que muchas veces ellos no saben cómo aplicar los conocimientos. Digamos que no podemos asumir que ya porque tal vez pasaron un curso, ellos saben cómo implementarlo en un proyecto. Muchas veces uno piensa como que ellos no hubieran llevado los cursos, y a veces es como raro porque a ciertos niveles ya se supone que deberían saber hacer ciertas cosas y lo que sea, pero tal vez no es que no lo sepan, sino que no lo saben aplicar. Muchísimas gracias por darnos todo este recorrido por el proceso de tu estrategia y por el quehacer de tu curso, y también por los aprendizajes que tuviste en este curso de didáctica, y el ver como ese aprendizaje de vida que tuviste, ¿verdad? De cómo se te iluminaron ciertas acciones y ciertas cosas que vos dijiste, mira, si algo tan sencillo puede cambiar mucho el ambiente del aula, el aprendizaje. Bueno, nos has contado mucho de tus aprendizajes, pero como un aprendizaje de vida que te llevas vos de este curso y de esta estrategia que desarrollaste. Del curso de didáctica me llevo muchísimos aprendizajes de vida en realidad. Una de las cosas que siento que fueron más valiosas fue el que usted, profe, nos enseñó cómo a perder el miedo, al perder el miedo de ser docente. Que el docente también se puede equivocar, que el docente también puede tener momentos difíciles, que el docente no tiene que ser perfecto. Yo creo que usted nos modeló eso. O sea, que hay un valor también en lo que somos como personas y un aprendizaje que se llevan los estudiantes de eso también. Creo que eso es como una de las cosas más valiosas. Estamos en un momento en que hay muchas cosas cambiando alrededor de la docencia, ¿verdad? Con todo esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la misma actitud con la que los estudiantes digamos, abordan las clases y su estado emocional, ¿verdad? Como de generación. Muchas de las clases que siguieron como en esa línea del aprender a respetar, ¿verdad? Que todos tienen esa individualidad y que hay un valor también en esa individualidad, no solo, como digo, de los estudiantes, sino también de los docentes.
en que somos personas que acompañan, ¿verdad?, los procesos educativos, no tanto como esa clase magistral que, bueno, al menos yo tenía como en mi mente, ¿verdad? Yo en cierto punto tenía como cierto miedo, ¿verdad?, de cómo poder garantizar que el estudiante estuviera aprendiendo, a pesar de que tiene como un montón de tecnología a su alrededor que puede resolverle las cosas. Pero digamos en el curso, cuando se hablaba de esto, de acompañar al estudiante, de guiarlo, cómo tomar decisiones, de la información a la que él tiene acceso, yo dije, claro, ahí está el valor, digamos, de nosotros como docentes. Y entonces, cuando ya yo veía a los estudiantes, digamos, que traían cosas hechas con inteligencia artificial o, ¿verdad?, propuestas o lo que sea, ya yo no lo veía como, que me quiere hacer un plagio, sino que más bien lo veía como la necesidad de ese estudiante de aprender realmente cómo usar esa herramienta. Entonces yo no lo veía aprensivamente, sino que lo veía más como que, ok, usted quiere usar eso, entonces hay que usarlo correctamente. La forma correcta de usarla es que usted tiene que tener un conocimiento, ¿verdad?, un sentido ético, un sentido, digamos, o un criterio, ¿verdad?, para poder indicarle a la herramienta qué hacer. Y no todo lo que responda a la herramienta va a estar correcto, ni va a aplicar a lo que usted está haciendo, ni va a ser útil para su proyecto. Una de las cosas que ellos le dijeron, bueno, es que usted no tiene que poner a la IA a hacer las cosas, usted tiene que hacerla y que la IA las mejore, es diferente. Entonces fue muy bonito porque yo dije, o sea, que lo que también habíamos aprendido en el curso es verdad, como verlo ya en la realidad, como aplicado. Se relajaron todos y fue como más un ambiente como de aprender en conjunto y tanto de que la profe no se dé cuenta, digamos, que eso me lo hizo la IA o lo que sea, ¿verdad?, sino que realmente usarlo como una herramienta. Entonces eso fue otra cosa muy valiosa del curso de didáctica también, el como actualizarnos en eso. Súper feliz, digamos, de haber llevado el curso, se lo recomiendo a todos los docentes, de verdad, incluso como dijo un compañero en el último día de clases, debería ser algún curso que uno lleve varias veces para actualizarse, porque realmente es súper importante. Agradecerte mucho, Mónica, por contarnos con tanta soltura y con tanta libertad y transparencia todas las vivencias que tuviste en el curso. Si hay algo importante para nosotras y nosotros en el DEDUN es precisamente ver ese clic que hacen los profes cuando llevan este curso y ven la docencia diferente. Facilita un poco más su trabajo, porque una de las cosas que más nos abruman como profes es que tenemos que ser como perfectos en todo, el ejemplo en todo, dominarlo todo, que nadie note si no sabemos algo, menos los estudiantes. Muchas obligaciones, muchos aspectos que nos hacen pues muy vulnerables, ¿verdad? Nos muestran muy frágiles. Y a veces no queremos ni mostrar esa vulnerabilidad ni esa fragilidad porque sentimos que nos va a comer el medio y el miedo. Pero la idea precisamente de este espacio, por ejemplo en el DEDUN y del podcast, es conversar, contarse esas experiencias, como decías vos, con nuestros estudiantes, que ellos vean que no son solo ellos, que se sienten bloqueados, cerrados, que entre profes veamos que no somos los únicos, que tenemos un momento de terror, un momento de ansiedad, un momento de frustración o de miedo, de un montón de cosas, ¿verdad? Que al final hay que compartirlas para poder lidiar con ellas. Ok, con muchísimo gusto. Súper feliz realmente de poder colaborar y en realidad muy agradecida con la U por la oportunidad de llevar este curso. De verdad que ha sido súper enriquecedor y de los mejores cursos que he llevado en toda mi carrera. DEDUN Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUN.